Fernando Flores. Estimado presidente encargado, solicito por favor se comparta la presentación que enviamos por parte de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Con su autorización, vicepresidente, procedemos con la presentación solicitada. Muchas gracias. Bueno, estimados colegas legisladores, esta presentación corresponde a un protocolo que fue aprobado por la legislación anterior a nosotros, pero que es importante que podamos conocer justamente cuál es su contenido y en ese mismo sentido el buscar que hoy el Pleno de la Asamblea Nacional pueda tomar una decisión sobre ello. Este protocolo corresponde a las enmiendas al acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual, conocidos como API, y que tienen tres antecedentes que es importante que todos ustedes, colegas legisladores, conozcan. Este es un protocolo que fue firmado en diciembre del año 2005, donde nosotros como país, el 18 de abril del 2018, la Corte Constitucional expide un informe donde se genera justamente la necesidad respecto a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional al encontrarse incurso justamente en el artículo 419 de nuestra Constitución, y que en ese mismo sentido es el 7 de mayo del año 2019, donde la Corte Constitucional emite un dictamen donde se establece que es compatible con lo que justamente consta dentro de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Cuál es el objetivo de este protocolo? Que es importante podamos estar todos claros como colegas legisladores y con ello poder tomar entonces la decisión en pro del informe que emanó la comisión en ese entonces. El objeto de este instrumento internacional es reconocer la conveniencia de promover la transferencia de tecnología y al mismo tiempo la generación y creación de la capacidad en el sector farmacéutico con la finalidad de superar cualquier problema que se pueda atravesar en ese sentido. Y sobre todo, que quienes son miembros de este protocolo tengamos la capacidad de fabricación de medicamentos y comercialización de los mismos, permitiendo que como país podamos, junto a quienes son firmantes del mismo, generar un sistema con nexos para poder potenciar justamente el sector farmacéutico del Ecuador. El contenido del mismo, que es lo importante y por lo que hoy estamos aquí, es que esto constituye un marco institucional en ese mismo sentido para el desarrollo de las relaciones que necesitamos a nivel comercial para poder potenciar entre los países miembros cómo vamos a desarrollar la industria farmacéutica y con ello cómo vamos a potenciar al Ecuador frente a los países que son firmantes. Adicionalmente, se reconoce dentro de esto que debe existir un acuerdo general o que los acuerdos comerciales anexos que se generen a este proceso van a justamente salvaguardar todas las políticas de importación y exportación dentro de la materia farmacéutica y que es sumamente importante porque esto nos va a nosotros garantizar que no haya ningún atropello hacia ninguno de los países y en especial a ninguna de las empresas que son parte de este proceso. Además, esto va a flexibilizar muchísimo todo lo que tiene que ver con la protección intelectual sobre todas las razones de salud pública y que es algo muy importante que hemos venido debatiendo y sobre todo, tras haber atravesado esta pandemia, creo que es importante que conozcamos a profundidad que nuestro país necesita expandirse y esto va a poder permitir posicionar al Ecuador en ese mismo sentido. Y como cuarto elemento que no podemos dejar de lado es que esto permite que los Estados miembros tengan la capacidad de fabricación farmacéutica donde se compense esa capacidad que puede existir de insuficiente o inexistente y que entre nosotros como Estados podamos apoyarnos. Y esto va a poder permitir también no solo que haya mayor acceso a todo lo que es este mercado, sino que al mismo tiempo haya una respuesta potencial a que si un país tiene una necesidad, nos tendamos la mano como pueblos hermanos y que es algo fundamental. Así que en ese sentido, este protocolo también genera la enmienda del acuerdo que crea una vía jurídica pertinente al acceso de medicamentos. Y esto es fundamental porque esto va a permitir que justamente los países en desarrollo o los países que estén menos adelantados dentro de esto, pero que dependen de las importaciones, puedan tener mayor acceso y una garantía jurídica
que es importante para poder garantizar que como país avancemos. Además, los miembros que son de la OMC van a poder enmendar bajo el acuerdo sobre aspectos de derechos de la propiedad intelectual todo lo referente al protocolo que va a permitir al mismo tiempo que se genere un anexo que vamos a poder complementar a garantizar mayores garantías jurídicas y que en el fondo podamos potenciar en ese mismo sentido este contenido. La finalidad que trae este acuerdo, que fue debatido en la Comisión en ese entonces de Relaciones Internacionales, tiene que ver directamente con que se establecen miras seguras para poder garantizar que los productos importados sean utilizados para fines de la salud pública. Y eso es fundamental, porque vamos a poder potenciar a la salud de nuestro país y con ello garantizar mayor atención hacia el pueblo ecuatoriano, donde justamente tenemos medidas que tenemos que adaptar para poder garantizar que se evite en todo sentido la desproporción que puede existir en algún punto donde la falta de acceso a medicamentos termine perjudicando a unos o a otros. El informe que elaboró la Comisión generó que además esto tiene una importancia como instrumento internacional porque al mejorar y apoyar la fabricación del sector farmacéutico a favor de los países menos afortunados, tomando en cuenta que va a existir un proceso de regulación y protección de los derechos de propiedad intelectual, vamos a poder garantizar al mismo tiempo que haya mejoras en los acuerdos comerciales y en pro de la salud pública de las naciones, que al final nosotros como país siempre hemos hablado de que tenemos que ser ejemplo de ello y por eso un protocolo como este es importante hoy en día para atender la crisis que tiene también la salud pública en el Ecuador. Así que en ese sentido, el informe que ha sido compartido a ustedes, colegas legisladores, tiene dos conclusiones que son las más fundamentales para poder adoptar una decisión. Lo primero es que este instrumento va a coadyuvar a que justamente como país podamos importar medicamentos o productos farmacéuticos patentados a través de un sistema claro de licencias obligatorias y que sean concedidas por otros Estados miembros de la OMC el que se encuentren las mejores condiciones para la fabricación de dichos productos o para su importación al Ecuador. Y lo segundo es que se va a garantizar por medio de este protocolo la capacidad de proveer justamente a la población ecuatoriana de productos farmacéuticos con fines de salud pública y que a su vez se fomente un mecanismo que permita apoyo mutuo entre los países que son parte de la OMC. Así que en ese sentido, nosotros vamos a garantizar que para poder acceder a medicamentos o productos también establezcamos un marco de comercio justo y que eso reduzca en una gran cantidad todos los obstáculos que puede existir en el comercio internacional respecto a la prestación de asistencia técnica y tecnológica, siempre y cuando se cumplan los parámetros que están establecidos en el sistema. Este fue un informe que fue aprobado por unanimidad de los asambleístas presentes. En ese entonces las comisiones no estaban compuestas como hoy lo están, tenían 12 miembros de esta comisión. En ese entonces participaron 9 legisladores de los 12 y logró la unanimidad por parte de la comisión. Así que en ese sentido hoy nosotros traemos no solo el contenido y las conclusiones de esto, sino que hacemos un llamado en pro de los ecuatorianos, en pro de mejorar las condiciones y en general el garantizar que todos puedan tener un acceso a medicamentos y con ello mejoras en la salud pública, a que el día de hoy respaldemos este informe y le demos al país el poder acceder justamente a un protocolo que nos va a permitir fortalecer en todo sentido no solo los derechos de propiedad intelectual, sino también de garantizar mayor acceso a la salud. Muchísimas gracias, estimado presidente encargado, muchísimas gracias, colegas legisladores, y esperamos contar con su apoyo para darle un mensaje positivo al país de que desde esta Asamblea Nacional queremos que el Ecuador mejore en todos sus sentidos la salud pública y con ello el futuro de los ecuatorianos. Gracias. Por facultar la ley, vamos a suspender la sesión y declararnos en comisión.